Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia. Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio García y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto llamado Diálogos. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. Palabras del Papa Francisco. Con esto doy la bienvenida a este nuevo programa llamado Diálogos, en el cual estaremos abordando diversos temas. Diálogos es, como lo hemos descrito desde un inicio y en la entrada de este programa, es apertura de criterios, apertura de ideas, en donde podemos discutir diferentes temas sin ser criticados. Diálogos será un programa que se transmitirá una vez por semana de las 6 de la tarde los martes. Hemos de construir la libertad de pensamiento. Hemos de practicar la forma libre de comunicarnos, de buscar la sintonía que promueva una mejor forma de comunicarnos, una forma de ser. Libertad en el dicho y libertad en lo que somos. Diálogo es un programa que se transmitirá los martes a las 6 p.m. con una duración de 1 hora. Transmitido a través de la radio en internet, Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. También estaremos por Facebook y YouTube. En este caso, pues bueno, la transmisión es en vivo por YouTube. ¿Invitado? Tendremos invitados expertos en los diversos temas que aquí abordaremos. Las áreas y los temas en general que trataremos serán desarrollo personal, educación, empresa, factor humano. El tema de hoy con el que iniciaremos será un tema bastante importante e interesante, porque bueno, pues hemos puesto a prueba nuestras creencias, nuestros conocimientos, ¿sí? Bajo la dura realidad que estamos viviendo. El tema de hoy se llama la espiritualidad en tiempos de COVID. ¿Cuál es el valor de la espiritualidad? ¿Cuál es lo que ha puesto a prueba esta enfermedad en estos tiempos? El mundo se detuvo, lejos de pensar que fuera un respiro tan anhelado, que la humanidad por tanto tiempo ha pedido. Fue un diminuto ser, capaz de detener estructuras políticas, economía y un libre tránsito en el mundo y en cada uno de los países que lo han padecido.
Nadie se ha liberado, desde el más fuerte hasta el más débil. Los mejores esfuerzos dieron paso a la urgencia de encontrar una respuesta. No hay medida que pueda generar la certeza de estar completamente protegido del virus. Es en este momento donde la espiritualidad se hace presente. La fuerza interna que nos mueve, una fuente inagotable de energía amorosa, inteligente, que nos ama, que nos protege, que nos cuida y, si lo permitimos, nos cuidará. Esta energía que llamamos Dios y que se conecta con nuestra intuición, proporcionando la certeza de ser, de tener cuidado sobre lo que pensamos inseguro, lo que nos da la fuerza para seguir y pensar que todo es posible. Nutrimos la mente con conocimiento y el espíritu con formación positiva y meditación que sea capaz de fortalecer nuestro propio cuerpo, nuestras defensas, soltar el miedo y todas las dudas que pueden construirse en el desconocimiento, eliminando así el círculo de pensamiento y emoción cuando todo esto es nocivo. La certeza de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde iré. La visión de ti mismo, del amor que te tengas, depende que tú puedas crear el cielo en la tierra. El tema, la espiritualidad en tiempos de COVID. Y pues bueno, hablando de este preámbulo y de la entrada a nuestro tema, también tengo el gusto de presentar hasta mi primer invitado en esta primera emisión del programa. Es un invitado que conozco de tiempo, es un experto en la materia y pues hablaremos con él. César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Bien. César es licenciado en filosofía, estudió en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores en México DF y tiene una maestría en Administración y Liderazgo por la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Saltillo. También es maestro en Psicoterapia Gestalt para adultos por el Centro de Investigación de Habilidades Emocionales en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt, Fritz Perls. Con ustedes, César. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo contigo, con tu auditorio, justamente en medio de esto que estamos viendo, ¿no? Que es la pandemia y un montón de cosas que se detonan a raíz del confinamiento, ¿no? Y no solo el confinamiento, sino de toda la dinámica, pues, social que se ve, obviamente, pues, influenciada por tantas cosas, ¿no? Que ha traído esta pandemia, desde esto del confinamiento mismo hasta los impactos, ¿no? Económicos, emocionales y demás que ponen sobre la mesa, pues, un montón de interrogantes, ¿no? Y que también obviamente nos pegan en la parte espiritual, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Qué mejor momento en realidad, no por engrandecer el momento en el que estamos viviendo, pero sí porque, pues, como las líneas que construí anteriormente, pues es una prueba que no esperábamos. Es una situación que se dio y que no hay hasta ahorita, después de, no sé, 14 meses, 15 meses, una solución que verdaderamente nos proteja. Las vacunas no han sido ni lo suficiente ni la protección que esperábamos. Claro, para el poco tiempo, pues no hay. Ha podido trastocar esta situación, economías, ha podido incrementar ciertos indicadores donde la población pues resiente el confinamiento, resiente tantas muertes, tantos contagios, tanta destrucción en las familias por estas muertes o estas ausencias. Y pues bueno, ha puesto a prueba muchas de estas situaciones dentro de las personas. Hemos titulado la espiritualidad en tiempos de COVID. ¿Qué nos puedes decir al respecto, César? Mira, como tú bien señalabas
ahorita justamente en lo que nos planteas en la introducción, pues este tema de la pandemia ha sido un examen, ¿no? Digamos, para toda la sociedad, para toda la humanidad, en el sentido de que examen en cuanto a que pone a prueba todo lo que ya veníamos siendo y haciendo, ¿no? Siendo obviamente en la parte, digamos, más profunda y haciendo obviamente pues en la parte más práctica, ¿no? Y digo un examen porque justamente la pandemia detona, ¿no? Situaciones que a lo mejor ya estaban ahí presentes y que obviamente se hacen más evidentes, se manifiestan, ¿no? Como lo que tú dices ahorita, pues la pérdida de seres queridos, pues a lo mejor ya desde antes ocurría, pero ahora se pone obviamente de manifiesto porque el virus pues a cada persona le afecta de manera diferente y todos yo creo que hemos tenido desgraciadamente pues gente conocida, gente cercana, desde amigos hasta familia no cercana que a lo mejor o se ha enfermado muy gravemente o que definitivamente ha fallecido, ¿no? A causa del virus o de alguna complicación derivada del mismo. Entonces yo creo que ahí es donde se pone, digamos, este examen que yo pongo sobre la mesa o esta propuesta del examen, porque obviamente si nosotros ya teníamos, digamos, una red de apoyo emocional, social, económica, espiritual que nos ayudaba a sobrellevar este tipo de pérdidas, pues obviamente ahora con el COVID estas pérdidas se acentúan. Entonces ahí viene el examen, ¿no? ¿Qué tanto tenemos esa red de apoyo tan firme, tan estructurada, tan trabajada, tanto en lo personal como también en lo interpersonal? Y es donde entonces pues se pone de manifiesto tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, ¿no? Y yo creo que ha sido un momento muy valioso, como dices tú, sin engrandecerlo desproporcionadamente, pero sí un momento muy importante porque fue básicamente un paro a nuestro ritmo de vida cotidiano que ya habíamos normalizado y que al final del día, cuando llega el momento en que detenemos toda nuestra dinámica de vida laboral, interpersonal y demás, pues viene también una confrontación muy importante a nivel, digamos, personal, ¿no? Las grandes preguntas, digamos, filosóficas que a la humanidad la han acompañado desde que el primer ser humano, ¿no? Se empezó a preguntar quién soy, a dónde voy, qué hago aquí, pues otra vez nos revientan cuando nuestra dinámica de vida y económica y social se detiene, ¿no? Viene otra vez esa pregunta, bueno, si antes yo me consideraba valioso por todo el trabajo que desarrollaba y chin, de repente, pues el trabajo se detiene, ¿no? De repente, pues ya me toca descansar o estar en casa en home office o lo que sea, pero hay un cambio, ¿no? Al final del día, y entonces viene sobre la mesa ese gran tema, bueno, ¿y qué es lo realmente importante, ¿no? En mi vida, qué es lo que realmente vale la pena pues rescatar de lo que estoy viviendo y de lo que estoy siendo en este momento, ¿no? Porque se cuestionan estos roles, porque entonces lo que me hacía valer, digamos, ante los ojos, ¿no? De la dinámica social y económica que vivo, pues de repente ya no es tan relevante, ¿no? O sea, de repente ya no puedo andar presumiendo, mira, me fui de viaje a tal lugar, ¿no? Aquí con un chorro de trabajo, ¿no? Pues de repente, imagínate, en un paréntesis así, que yo creo que todos los giros, ¿no? Lo vivieron, lo vivimos, unos más que otros, pero yo creo que hubo un momento de pausa en donde una semana o 2 semanas la gente pues dejamos de trabajar con estas rutinas que teníamos y de repente la gran pregunta es esa, bueno, y si yo antes siempre decía, ¿no? Que no tenía tiempo para esto, para el otro, y de repente ahora sí tengo el tiempo y en algunos casos incluso todavía la fortuna de que pues nos siguieran pagando, ¿no? A pesar de no estar al 100%, o si no nos daban el sueldo íntegro, pues al menos una muy buena parte, o una parte y al menos por estar en casa, ¿no? Sin estar en esta dinámica laboral, viene la gran pregunta, bueno, y si yo que vengo de un mundo hiperdinámico, hipersaturado, lleno de un montón de cosas que hacer, de estrés, y donde aparentemente entre más hago, más valgo, y de repente viene esta pausa y empiezan a surgir estas preguntas, ¿no? Bueno, y si ahora eso no me da razón de ser, César, te voy a interrumpir tantito. Tenemos un pequeño corto y volvemos de nuevo. claro que sí, seguro. Muy bien, adelante, César. Sí, pues entonces ese es el gran tema, ¿no? Y si entonces el estar haciendo y el estar en este ritmo no me hace valer, pues entonces que sí, ¿no? Y si antes no tenía tiempo para un montón de cosas como para convivir con mis seres cercanos,
ya no digo queridos necesariamente, ¿no? Pero al menos con quienes vivo, y ahora sí, pues la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde dejé esas relaciones? O yo puedo pensar que tengo muy buenas relaciones, ¿no? Con la gente y tal, y yo creo que empieza esa confrontación desde lo exterior hacia lo interior, ¿no? Porque entonces se cuestiona mi mundo, ¿no? Donde yo creía que todo estaba bien, que todo, pues, si no era excelente o perfecto, pues al menos iba fluyendo, ¿no? Me sentía a gusto, me sentía con una razón de ser en la vida, me sentía que a lo mejor mi mundo, así como lo estaba viviendo, pues era el adecuado. Y ahora que tengo el tiempo para hacer cosas que antes, a lo mejor por el trabajo, lo que se había evitado, pues viene también esa confrontación, ¿no? Bueno, en mi vida, entonces, ¿para qué? Pues sobre todo acá en el norte que venimos de una cultura, ¿no? Donde el trabajo se vuelve casi, casi una religión, ¿no? Es devocional, ¿no? Nuestro modo de trabajo y nuestro, digamos, mundo de valores, el trabajo yo creo que está, si no el primero, está entre los primeros, incluso a veces más que la familia, Bueno, es que ¿no? primero sí. Sí, porque decimos, bueno, no puedo convivir ahorita con mi familia porque pues voy a ir a trabajar, porque gracias al trabajo, pues tienen una casa, Tenemos todo. Ajá. tenemos comida en la mesa, tenemos... Pues, y vamos, César, por un lado podemos tener todo, pero por otro también carecemos de todo. El dinero no es el motivador suficiente, ¿no? Tal vez es algo engañoso pensar que tenemos todo cuando tenemos el dinero suficiente para adquirirlo, porque a final de cuentas lo que adquieres es tan superfluo o tan efímero que en cualquier momento desaparece. Hay una canción muy bonita que se llama Momentos y una parte de la canción dice, hay momentos que ya no vuelven, los momentos ya no volverán a estar, ¿no? Los cumpleaños, y los domingos a disfrutar con los familiares, con las personas, etcétera. Y que pues en definitiva ya no vuelven esos momentos. Entonces es cuando te pones a preguntar qué tan importante fue en realidad tener ese dinero más arriba que cualquier otra cosa. Mi pregunta en este punto, por ejemplo, es, ¿por qué en estas situaciones, esta situación tan difícil que hemos tenido, por qué en ese momento nos acordamos de esta parte espiritual que pocas veces en algunas personas pues consultamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando sentimos que pues no tenemos nada? Es cuando decimos, ¿de dónde vengo? Me cuestiono, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se le da el debido valor a la espiritualidad en la vida? Pues mira, yo creo que ahorita en nuestra época que nos toca vivir, ¿no? Si la contextualizamos en un escenario muy amplio, en el posmodernismo, digamos, en la globalización, que son dos grandes fenómenos que muchos han encuadrado a nuestra sociedad actual, que tiene que ver justamente el posmodernismo con esta parte de, pues de no tener, digamos, muchas certezas homogéneas como antes las teníamos, ¿no? Donde había referencias, digamos, institucionales que nos marcaban un rumbo, ¿no? Pudiera ser cuestionable el rumbo que nos marcaban, pero había un rumbo, ¿no? Por ejemplo, instituciones como el gobierno, instituciones como las diferentes iglesias, ¿no? Sus diferentes modalidades, la misma familia, ¿no? En sí misma, pues eran instituciones que nos daban pues un cierto norte, una cierta guía de cuál era este, lo que debería de ser, ¿no? Lo que se esperaba de nosotros, que eso en algún punto, pues también era a veces engañoso, ¿no? En el sentido de que como solamente había un modo de hacer las cosas, pues a veces ese modo no se ajustaba pues a todas las realidades, ¿no? Eso también traía otra serie pues, de problemas, ¿no? Entonces la modernidad justamente, no, esa fue como digamos la gran venta de la modernidad, que a partir del progreso, a partir del desarrollo científico, económico y tecnológico, pues nos iba a ir bien a todos, ¿no? Y por eso había estas grandes guías, ¿no? Si le haces así, pues te va a ir bien, ¿no? Si le haces, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Si tú trabajas mucho, pues vas a tener al final, pues un patrimonio, ¿no? Para ti, para tus hijos, ¿no? Si vas a la iglesia y haces lo que los mandamientos dicen, pues vas a tener
una vida buena aquí en la tierra y cuando mueras una buena vida eterna. Entonces, la posmodernidad rompe con todo eso cuando estos discursos ante realidades muy evidentes pues se quedan cortos, ¿no? Cuando hay gente, por ejemplo, que hace cosas malas y aparentemente pues le va bien, ¿no? Económicamente hablando, por ejemplo. El tema de la corrupción, pues yo sé que en México la está haciendo. Entonces el discurso se empieza a desbaratar porque entonces también la realidad no es tan homogénea como el discurso a veces pretende, ¿no? Y entonces cuando se rompe con todo esto, pues pum, nos vamos al otro lado, ¿no? Entonces cada quien construyase su fórmula de felicidad, su fórmula de valores, su fórmula de todo, ¿no? Que eso por un lado le da Algo- libertad, ¿no? Te interrumpo tantito, es muy importante lo que acabas de decir. Ujú. Cuando se carecen de estas cosas por una educación deficiente, ¿qué se puede esperar de un adulto? O sea, es decir, ¿cómo activar ese sentir y ese entender de la espiritualidad en una persona cuando a lo mejor la educación base en su familia, en sus amistades, no fue algo prioritario? Porque, pues, digo, conocemos muchas historias en el que la iglesia la llevan solamente para sellar ciertas etapas de vida en la gente, ¿no? Los Ujú. católicos hablamos por allí, pues, de los sacramentos de la fe, Ujú. pero ¿cuántos de estos que creen en los sacramentos de la fe verdaderamente llevan una vida espiritual? Aquí mi pregunta es, eh, el detonador es las crisis existenciales y las crisis en este sentido, como esta que estamos pasando, o es en definitiva alguna necesidad que surja y de qué manera podría empezar uno en su adultez a fomentar la espiritualidad en su persona. Sí, pues yo creo que lo que acabas de mencionar refleja muy bien como los dos elementos básicos de la espiritualidad, ¿no? Yo situaría en la espiritualidad dos conceptos, a lo mejor abstractos, que aquí buscaré aterrizar cosas muy concretas, pero que es la inmanencia y la trascendencia, ¿no? Es decir, la inmanencia, pues lo más cercano, lo más inmediato, como esto, lo más práctico, y la trascendencia como esta, digamos, retomando lo que tú dices, esta necesidad de decir, bueno, me voy a morir, todos nos vamos a morir, todo esto es pasajero, y bueno, y entonces a qué le tiro, ¿no? Entonces hay muchas formas en cómo la humanidad se ha respondido a esta pregunta de, bueno, y cuando yo muera, ¿qué sigue? ¿No? Desde respuestas a lo mejor muy biológicas, como trascender en una gran descendencia, que esa era una forma, digamos, muy básica, ¿no? De trascender, tener descendencia, tener una familia que sobreviva a mi muerte, hasta ya visiones de una trascendencia incluso en otro plano, ¿no? En otro nivel, como estas creencias también muy religiosas, a lo mejor muy cristianas, incluso también católicas, de la vida eterna, ¿no? De la vida en un paraíso, ¿no? Futuro. Pero que otra vez la concepción misma regresa, ¿no? Porque dice, bueno, para poder, no sé, sobre todo en las concepciones cristianas, ¿no? Y católica, pues para poder llegar a esa vida eterna, pues inmediatamente necesito hacer referencia a mi vida actual. O sea, mi vida actual de alguna forma me va a preparar o no para esa vida eterna. Entonces otra vez nos vuelve a lo inmanente. Entonces estas dos figuras van a estar siempre en lo espiritual, ¿no? Lo inmanente entendiendo como lo más humano, lo más cercano y lo trascendente como aquello a lo que yo aspiro más allá de mi existencia, pero que siempre van a estar de la mano. ¿Sí? Entonces yo creo que la bronca o el problema más grave que tenemos es cuando polarizamos. Polarizamos, es decir, o nos quedamos solamente con una visión muy inmanente, es decir, pues nomás tengo esta vida, ni modo, lo que me toque aquí disfrutar pues, al máximo, lo demás pues ya no se puede hacer otra cosa, y entonces me privo de toda esta reflexión que tú señalas, de todo este cuestionamiento existencial que es, yo creo que también muy humano, muy importante, o al revés, me vuelco en una reflexión acerca de lo trascendente y me olvido de lo inmanente, digo, bueno, pues esta vida ni modo, como me toque, ¿no? Total, mientras yo vaya a ir al cielo, pues que sea de esta vida lo que sea, ¿no? No importa que disfrute o no disfrute, no importa que esté feliz o no. Y entonces, yo creo que irnos a cualquiera de estos dos polos corta justamente con esto que tú señalabas, con este acceso, porque yo creo que sí, necesitamos resolver lo inmanente, lo más cercano, claro que sí,
pero yo creo que algo también inscrito, ¿no? En la curiosidad humana es esa parte de decir, bueno, ¿y lo que hago solamente se va a quedar aquí en mí? ¿O tendrá algún sentido más allá? Y no me refiero solamente a temas, digamos, de espiritualidad enfocados a una vida futura, más allá de la muerte, sino justamente a la trascendencia en un sentido amplio. Es decir, que mi vida no solamente sea una vida, digamos, agradable para mí, pero también para la gente con la que convivo, ¿no? O para la gente de mi tiempo, si lo vemos en un sentido también social, ¿no? Digamos, más horizontal. Entonces yo creo que esta dimensión de trascendencia sí tiene esos dos cuadrantes, horizontal y vertical, la inmanencia y la trascendencia, que justamente nos van permitiendo eso. Y las crisis son buenas para eso, digo, las crisis como esta, porque mira, pensar en la muerte, todo el mundo decimos eso, nos vamos a morir. Pero ya cuando ves que hay un virus que realmente pone en riesgo ¿No te vas a librar? que dices ¿Sí? tú, no tengo la certeza de que me vaya a morir, pero tampoco la certeza de que me vaya a ir bien. O empiezas a ver ya que gente cercana, pues sí ha fallecido, o sea, ya ves la muerte aquí en gente que duele, Sí, pero dices, ay, o sea, vienen los grandes cuestionamientos, ¿no? Entonces, ¿a qué le estoy dedicando realmente a mi vida? Sí, a mí me movió mucho esta parte, yo decía, bueno, me la paso trabajando X horas, lo que sea, y digo, y ahora que tengo la oportunidad de disfrutar a mi familia, que es de lo que siempre me quejo, ahora cómo le hago, ¿no? Porque pues, no estoy acostumbrado a convivir más de X horas al día, por ejemplo, no sé, con mi esposa, con mi hija, y ahora que sí tengo el tiempo, que siempre estuve ahí yo peleando, que no, por el trabajo, mira, no puedo, y ahora que sí tengo, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué es lo realmente importante? Y no porque el trabajo no sea importante, sino realmente desde dónde estoy pensando mi sistema de valores, mis prioridades y desde dónde estoy realmente o no equilibrando mi vida, ¿no? Y también digo, bueno, y si mañana me da el COVID y me muero, ¿qué voy a dejar, no? A en mi caso, ¿no? A mis 38, digo, bueno, ¿y qué va a ser? ¿Y qué va a ser de mi familia, no? Digo, mi familia pues seguirá adelante muy seguramente, ¿no? Les dolerá sí. mucho poco, lo que sea, pero bueno, en mi vida, ¿qué sentido tuvo? ¿Qué huella voy a dejar o no? Más allá de mí, de mi familia, ¿realmente he hecho algo que vaya a trascender mi vida? Y empieza entonces todo este tema de las crisis, ¿no? Porque obviamente pues ya la muerte no es algo, digamos, que un día va a pasar, así como un cuento, digamos, como algo que me imagino, sino ya la estoy viendo aquí, ¿no? Ya está tocando aquí al vecino, ¿no? Y a lo mejor me toca a mí también. Ojalá y no, ¿verdad? Toco madera, pero Sí, y eso es. Entonces, yo creo que el confrontarnos ya con nuestra, digamos, temporalidad, nuestra contingencia, con nuestro ser pasajero, nos mueve luego a pensar, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hago? O al revés, ¿no? Y todo lo que he hecho, ¿qué sentido tiene realmente? Entonces, yo creo que eso sí nos sacude. Y pues eso se puede encuadrar también con situaciones personales, ¿no? Que estemos bien. Por ejemplo, a mí me toca ahorita, mi situación ahorita de ser papá novato, ¿no? Tengo bien. con esto, entonces a mí me mueve ese tema, ¿no? A alguien más le moverá otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos mueve de diferente forma, pero en el fondo es el cuestionar la vida, ¿no? Es el cuestionar, bueno, y lo que estoy haciendo vale la pena, es decir, a lo mejor es una pausa que yo no quise poner, pero que el COVID me la puso, ¿no? Sí, una pausa para preguntarme, ¿y lo que estás haciendo vale la pena que siga así? ¿O vale la pena hacer un cambio? ¿Por qué? Pues porque aquí todo lo que es todo el discurso de que vales por lo que tienes o por lo que compras, pues se queda corto. Así es. Sí, Así es, César. Digo, vamos a una pausa y regresando, quisiera que nos comentaras el punto de qué activa esta espiritualidad, las crisis, sí, pero ¿qué más? Qué más puede actuar? Digo, es algo que nos sigue durante toda la vida, ¿no? Y hay gente que nunca lo activa, pero es parte de. Entonces, ahorita tenemos una pausa de unos segundos y volvemos con el licenciado César de León. Muy bien, César.
Volvemos. Te comentaba, ¿qué activa esta espiritualidad? Bien, si bien acabas de comentar o hemos comentado que las crisis son como una parte, no sé si es cuando uno se queda solo, la crisis porque la hace muy personal y se queda solo y estira una mano, estira la otra y no encuentra a nadie. Entonces es cuando, no sé si recuerde o sea parte de su esencia como humano, que tiene una fuente, en realidad que le dio la vida. Hay temas, este es un tema muy debatible, no quiero debates, eso es la apertura de ideas, por eso estamos dialogando, pero ¿qué es en sí? ¿Qué puede ser un acto aparte de una crisis que active el proceso de espiritualidad? Te voy a comentar algo que yo vi con alguna persona enferma, ¿no? Toda esa dureza, toda esa cáscara tremenda, esas barreras con un reset de salud tuvo para entender que la espiritualidad era más grande que solo las palabras que podían definirlas. ¿Qué opinas, César? Pues yo creo que acabas de tocar un punto, yo creo que para mí básico, ¿no? Yo creo que como el primer elemento, digamos, más natural, bueno, se caen estos debates, ¿no? Que es natural, que es socialmente construido, pero yo creo que un elemento que está siempre puesto sobre la mesa es que cuando una persona se da cuenta de que puede morir, yo creo que ese es el camino básico para abrirse a la espiritualidad, porque nos damos cuenta de que somos finitos, pues, de que vamos a tener un inicio, pero también vamos a tener un fin. Entonces yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento, yo creo que tiene que ver también ya con algo más socialmente construido, es qué significa trascender en qué época, ¿no? Y en qué sociedad y en qué cultura, ¿no? Entonces ahí, pues cada persona busca su trascendencia de formas diferentes, ¿no? Hay quien busca la trascendencia, por ejemplo, si nos vamos a la historia, ¿no? Un poco de la humanidad, pues hay reyes, emperadores que han buscado trascender como los grandes conquistadores, ¿no? Tenemos un Alejandro Magno, ¿no? Que estaba sediento de ser, pues obviamente, De triunfos y de glorias, ¿no? claro, el emperador, ¿no? De todo el mundo. Y pues bueno, en su momento, en su contexto, para él trascender era eso, ¿no? Porque él sabía que cuando muriera, pues obviamente se iba a quedar ahí, digamos, su legado, ¿no? Y se iba a hablar de él. Tan así que ahorita estamos hablando de él, no está tan descabellada la idea, ¿sí? Y luego vienen formas, digamos, más, digamos, más elaboradas de trascendencia, como estos contextos, digamos, ya que envuelven incluso la religión, ¿no? Que bueno, espiritualidad no es equivalente a religión, más bien la religión nos ofrece un camino, ¿no? Específico o una guía, Doctrina. una doctrina de cómo vivir una espiritualidad que no necesariamente, pues digamos, Eh, eh, ¿no? Trata de subrayar esto porque verdaderamente es un tema muy debatible. O sea, es decir, he escuchado mucho debate alrededor de esto, ¿no? Es decir, que se cree primero que la espiritualidad es una religión, que el creer en Dios es una religión y en realidad la religión es una interpretación de la palabra, ¿no? Entonces, subraya esto porque sí es muy importante. Vamos, no es la doctrina, no es la religión, la espiritualidad. No, la espiritualidad pudiéramos pues, definirla en este sentido, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? La espiritualidad como esta tendencia a cuestionarse justamente el significado más profundo de la vida, porque somos al final del día pues animales simbólicos, ¿no? Hay un concepto muy interesante del animal simbólico, donde vivimos nuestra vida, pero no la vivimos de una manera, digamos, tan directa como alguien que no se dé cuenta, ¿no? O sea, la conciencia, el darnos cuenta de lo que pasa, el darnos cuenta de que vamos a morir, nos mete un montón de símbolos, ¿no? O sea, construimos nuestra vida con significados, no solamente satisfacemos nuestras necesidades naturales por satisfacerlas, sino que les damos todo un contexto, ¿no? Por Sí. ejemplo, sentarnos a comer, ¿no? Todo un ritual, ¿no? Es tener la mesa, por ejemplo, nuestra cultura, ¿no? Tener la mesa, las sillas, que esté toda la gente ahí,
poner la comida al centro, o que todos tengamos el plato, o a quién le sirvo primero, a quién al último. O sea, hay todo un mundo de significados, ¿no? Los platillos que elaboramos, ¿no? Bueno, de entrada les llamamos platillos. No es como que nos sentemos a comer ahí, cada quien va por su presa, ¿no? Y se pone ahí simplemente a hacer una necesidad. O sea, hay un ritual. O sea, tenemos ahorita ya recetarios de comida, ¿sí? Porque la comida para nosotros tiene un significado, no nomás es aventar la comida ahí y no te mueras de hambre, ¿no? Tiene toda una preparación, tiene todo un tema, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que se conecta con la espiritualidad, porque obviamente la espiritualidad tiene que ver con responder o dar respuesta personal a cuál es mi propósito en esta vida, a que mi vida tenga un sentido, más allá del sentido que mi sociedad, mi cultura, mi religión en la que crecí, lo que sea, me lo ofrezca. La sociedad, la cultura, la religión me van a ofrecer uno o varios sentidos de la vida, pero al final del día yo necesito entender cuál es el mío, ¿no? En este contexto, ¿no? Porque va a ser bien difícil poner, digamos, una espiritualidad objetiva, ¿no? Va a estar bien complicado porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí enmarcados en una cultura judeocristiana, ¿no? ¿Sí? Al final del día ese es nuestro marco de referencia, seamos católicos o no, seamos cristianos o no, simplemente acabamos de pasar la Semana Santa, entonces seas católico o no seas católico, pues ahí está el contexto, ¿no? ¿Sí? Y hay un montón de fiestas religiosas metidas en nuestra cultura, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que el punto aquí es que la espiritualidad es esta apertura, digamos, a reconocer que mi vida sí necesita un sentido, sí necesita un significado, necesito encontrarlo. Y necesito darle entonces también, digamos, un contexto. Hay quien habla de pues, decirnos una mentira. Pues yo no diría más bien, más que decirnos una mentira, yo creo que más bien lo pondría en construirnos justamente un sentido, ¿sí? Que se vuelve verdad en la medida en que yo lo vivo como tal. Pero yo creo también lo que tú decías, porque algunas personas sí se meten a profundizar en esta parte, y tienes, no, porque yo creo que también ponerse o darse un espacio en esto también es un tema, luego si lo vemos socialmente hablando, también es un tema de privilegios, ¿sí? O sea, hay gente que se preocupa por qué voy a comer mañana, pues difícilmente se sentará a preguntarse, ay, mi vida, ¿qué sentido tendrá? ¿No? O que yo haga esto o haga esto otro, ¿qué le dará más plenitud o qué me hará sentir más satisfecho? Más satisfecho? Pues es difícil, ¿no? Si no logro ni siquiera tener satisfechas mis necesidades más primarias, más básicas, Sí. va a ser difícil, ¿no? Bien, y mira, aquí hemos estado hablando de quienes poseen poco o mucho la cuestión de la espiritualidad. ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Es posible que existan personas que no crean? O sea, es decir, una cosa es decir que creen y otra cosa ponerlo a la práctica, ¿no? El ateísmo, el agnosticismo se ha puesto de moda en los tiempos, ¿no? En los que ahora el cuestionamiento se hace hasta lo más básico de la existencia de la persona. Y bueno, se dicen científicos que, bueno, es el agnóstico, pero a final de cuentas podemos entender que sí exista alguien que no tenga nada de espiritualidad o es una parte inherente en la construcción de una persona. Yo creo que sobre la mesa siempre estará este cuestionamiento, ¿no? De darle sentido a la vida. Yo creo que eso pudiera yo decir que es inherente, ¿no? Pero cómo lo resuelva cada quien, yo creo que ahí es donde encontramos estas diferencias, ¿no? Fundamentales. Okay. Hay quien lo resuelve diciendo, no, pues es que hay un Dios, ¿no? Y se me reveló, ¿no? Y tenemos el tema entonces bíblico, y la interpretación de los textos, y todo este tema religioso, ¿no? Y habrá quien diga, pues yo no creo que haya un Dios, o si hay un Dios, pues cómo lo conozco, ¿no? Si es Dios, ¿no? Pero lo interesante es que ya se hizo la pregunta, al menos ya escarbó, ¿no? Para ver si este tema de la trascendencia lo podía resolver desde ahí o no. Y al menos hay un trabajo, ¿no? Digamos, reflexivo, ¿no? Importante. Y si la respuesta es no, pues es que no hay un Dios y tal, yo creo que es un tema más bien que cada persona necesita resolver. Bueno, yo a eso le podría llamar espiritualidad, pues sí, a lo mejor eso no les va a acomodar mucho a la gente que sí sea creyente, pero al menos es una respuesta que esa persona se está dando a sí misma para decir, bueno,
al final del día necesito buscarlo, si no en Dios, entonces lo busco en otra parte, y hay quien lo resuelve en la sociedad, hay quien lo resuelve en sí misma, en sí mismo, y hay quien lo resuelve en la entrega a sus instintos más básicos, ¿no? Que son más o menos, como en resumen, muchas de las propuestas a lo largo de la historia, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que mi forma de trascender es ser más humano, ¿no? Es reconocer mis pasiones, ¿no? Humanas, hay que se entrega, ¿no? A las pasiones humanas y desde ahí busca, pues, empaparse, digamos, de esta humanidad o es su forma de entender la profundización de su humanización, ¿no? O sea, yo creo que no hay una respuesta así única. Yo creo que lo más peligroso es esto, ¿no? Cuando vinculamos que religiosidad es igual a espiritualidad, porque ahí sí vivimos entonces pues una dicotomía importante, porque el que yo sea muy religioso no es equivalente a ser muy espiritual. Así es. Puedo caer en convencionalismo, ¿no? Así como siempre uso un vaso para tomar agua porque así me enseñaron y pues nunca lo cuestiono y así seguirá. Así puedo ir a la iglesia los domingos. Ajá, eso es lo que te iba a decir. El que tú vayas mucho a la iglesia, que vayas a misa diario, que comulgues, no te hace ser muy religioso. O sea, es decir, así no se mide la religiosidad. La forma en que practicas lo que aprendes en una doctrina es lo que en realidad te hace ser religioso de esa religión, ¿sí? Porque de alguna otra manera llevas a cabo lo que de alguna otra manera la doctrina te va enseñando. Pero ¿cómo saber verdaderamente, en este caso, la espiritualidad no tiene religión? Hablamos de un Dios como podemos hablar de Buda, podemos hablar de Yahvé, podemos hablar de Jesús, podemos hablar de varias, Mahoma. Entonces, en sí, la espiritualidad podemos decir que es un orden superior, que es una situación superior, independientemente de qué doctrina o de qué religión tú profeses. Yo creo que sí, yo creo que la espiritualidad es más amplia. Pero tú acabas de señalar algo que me llama la atención, ¿no? O sea, el que yo esté adoctrinado no significa necesariamente que desarrolle una espiritualidad. Bien. Porque igual, pues tú me das ya procesada una información que yo no he digerido, simplemente la asumo. Yo creo que la espiritualidad tendría que venir con este proceso, es más, si lo vemos incluso en el tema religioso, ¿no? Podríamos llamarlo así, los grandes santos, por ejemplo, en el mundo católico, ¿no? Han tenido crisis de fe, porque en algún punto se han cuestionado si realmente lo que han vivido o lo que les han dicho es o no real, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco de Asís, ¿no? Que en su momento cuestiona toda esta parafernalia, ¿no? Todos los excesos de la iglesia medieval y que se va a vivir en una vida de pobreza, porque él así entiende, ¿no? El sentido real de seguir a ese Jesús Cristo que le presentaron, pero al final del día en realidad es revolucionario porque en realidad cuestiona una vivencia de fe muy acomodada de la Edad Media, ¿no? Donde comprabas indulgencias y pues ya pagabas tu entrada al cielo, ¿no? Y él cuestiona eso, él dice, es que yo no creo que la onda sea así, ¿no? Entonces, él cuestiona su estructura religiosa, ¿no? Y sus prácticas religiosas de la época y el adoctrinamiento de la época incluso y hace todo un movimiento, ¿no? ¿Sí? Que en su momento también se cuestionó si no sería, digamos, anticatólico, ¿no? En su momento, ¿no? Y terminó por ser, digamos, integrado, ¿no? A una forma justamente de entender pues, el mensaje de Jesucristo, ¿no? Dentro del mundo católico, ¿no? Entonces, se vuelve justamente una forma, ¿no? De entender y de vivir ese mensaje. Entonces, yo creo que la espiritualidad, si extrapolamos esto, ¿no? A un campo no religioso sería lo mismo, ¿no? A nosotros, a todo el mundo nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y habrá gente que se lo cuestione y empieza entonces ese camino espiritual, decir, bueno, y realmente será por aquí, será por acá. Sí, bueno, Esa es la ese parte, es, ese es también algo que, vamos, nos dieron, ¿no? La posibilidad también de decidir. César, te voy a interrumpir, vamos a una pausa y volvemos para continuar con este último segmento, ¿sí? Y pues bueno, estar cerrando el tema, la espiritualidad en tiempos de COVID. Volvemos.
Muy bien, César. Pues bueno, volviendo de esta última pausa, algo interesante, el libre albedrío en contra de un determinismo, ¿sí? Todo está determinado o toda la vida de nosotros es parte de un proceso de selección. Si es parte de un proceso de selección, ¿de qué forma la espiritualidad nos ayuda a tomar las decisiones más apropiadas? Porque si nos vamos a la cuestión del determinismo, pues entonces decimos que somos un programa y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Entonces, en cuestión del libre albedrío, la libre forma de elegir, ¿qué papel es que escoge esta espiritualidad o el tema de la espiritualidad? Pues yo creo que va de la mano el libre albedrío con la espiritualidad, con la toma de conciencia, porque en algún punto el reconocer justamente que sí, hay una parte que sí nos determina, definitivamente, sí hay una parte que nos limita, que nos enmarca, que nos encuadra, pero reconocer que en la medida en que nosotros como humanidad, como personas, como seres humanos, tomamos conciencia de esas mismas limitaciones, es en la medida en que también las trascenderemos. Entonces yo creo que otra vez este juego, ¿no? Lo inmanente, lo trascendente, yo creo que esto va de la mano porque sí hay un montón de cosas que nos limitan, ¿no? Desde la parte biológica, desde la parte física, hasta la parte incluso también social, económica, política, o sea, también eso nos encuadra, ya de alguna forma nos predispone a que tengamos más acceso a unas cosas, menos acceso a otras, a que tengamos una formación de cierta índole y no de otra, pero yo creo que el que nos demos cuenta de que todo esto justamente es así, es la parte que nos permite liberarlo, ¿no? La parte que nos permite entender que podemos situarnos más allá del statu quo en el cual estamos, ¿no? Y yo creo que la espiritualidad en ese sentido es una puerta muy grande porque justamente nos abre un mundo donde estos límites se diluyen, se desvanecen, donde estos límites, como el mismo nombre lo puede decir, se trascienden, ¿no? Esta es la otra parte, ¿no? Entonces, el que yo reconozca mi inmanencia, mis limitaciones, mi contingencia, me ayuda a abrirme la posibilidad a ir más allá, a trascenderla, ¿no? Y yo creo que desde las cosas más simples que hemos desarrollado como humanidad, la misma ciencia en sí, donde hemos logrado cosas que trascienden nuestra mortalidad, como el que ahora vivamos más años, para mí es algo impresionante, no sé, antes la esperanza de vida, no sé, hace 100 años, ¿no? Era de 50, 40 años, ¿no? Pues ahora que vivamos 80, ¿no? 75 años, pues es darle el doble, ¿no? Básicamente estamos ampliando, ¿no? Claro, Sí, eso es claro, la mortalidad, ¿no? Incluso. sí, es algo que poco se ha hablado, pero sí, se le está dando más tiempo, ¿no? Por un lado, ¿de qué manera para los que nos escuchan, para los que participan, de qué manera podemos fomentar la espiritualidad? Es decir, ¿de qué manera nos volvemos más espirituales? Pues mira, digamos así, si tuviéramos así como una canasta, ¿no? Básica o una cajita de herramientas que nos pueden ayudar, yo creo que los momentos de encuentro personal con cada uno de nosotros, yo creo que eso es básico, de que tengamos tiempo para meditar, que tengamos tiempo para entrar en contacto con lo que vivimos ese día, para procesar lo que vivimos, para decirnos, platicarnos, que eso lo puedes hacer en forma de oración o en forma de meditación. Ojo, oración, no de rezos, no de Claro, formas claro. realmente de hacer como esta síntesis, yo creo que eso nos ayuda, ¿no? Y hay quien lo encuentra en la meditación o a través del yoga, a través de alguna disciplina. Un contacto más íntimo, ¿no? Consigo mismo, Sí, porque yo creo haciéndose las preguntas más básicas y apropiadas sin necesidad de que nadie lo guíe, sino simplemente abriéndose a escucharse. Mira, me gustaría leer algo antes de lograr cerrar este programa, ya casi estamos
al momento de poder despedirnos. Por ahí tenemos a Víctor La Mesa, dice: muchas felicidades, Sergio García, te deseo mucho éxito en tu nuevo programa y adelante, mucho éxito, sin miedo al éxito, como dice, ¿no? Y por aquí Gabriela Miyazaki dice: excelente inicio del programa, diálogos, gracias a Sergio y a César de León por generar procesos de reflexión y análisis en torno a la inmanencia, a la inminencia, trascendencia y sentidos de la vida en contextos de crisis y normalidad. ¿Sí? Vamos, es un tema bastante interesante, tan interesante que yo conozco gente que no le gusta lograr esa reflexión, ese estado íntimo para poder cuestionarse mucho de lo que es, ¿sí? Lo dejan para después y al término de la existencia se aferran a la vida, ¿no? Para no irse porque no pudieron hacer lo más elemental, ser ellos mismos. ¿De qué manera cerramos el tema, César? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Qué nos puedes comunicar? Pues mira, yo cerraría con una frase, ¿no? Lo más humano es lo más divino, ¿no? En la medida en que tenemos espacios para entrar en contacto con nosotros, más podemos entrar en contacto también pues, con la parte espiritual, la parte trascendental. Esa sería mi frase y tiene que ver con esto, ¿no? Darnos tiempo para escucharnos a nosotras, a nosotros mismos, entendernos y entendernos desde lo que vivimos, no desde lo que quisiéramos vivir. Bien. Sí, porque hacemos de alguna otra manera la ambición a un lado por ser más naturales, más abiertos, más directos. No por lo que los demás quieren ver de nosotros o por lo que nosotros queremos lograr. Me quedo mucho con la palabra trascendencia, que es la parte elemental, la parte en que muchas de las personas con el tiempo y con sus acciones queda viva en la memoria de la gente por mucho tiempo. ¿Sí? Si bien hablaste de Alejandro Magno, si bien hablaste de otros personajes, bien por sus actos magnos que pudieron llevarlos, ¿no? Por sus conquistas. Pero en realidad las muertes de todos ellos son tristes y muy tristes. No sabemos en qué quedó más allá de lo que murió. Alejandro Magno creo que murió antes de los 30 años. Sí. Y yo creo que lo que él necesitaba era conquistarse a él mismo, porque hubo un momento en que todos se cansaron cuando empezó en Asia, y se cansaron y decían: ya vamos a devolver, porque ya no había una razón que conquistar, ya no había que conquistar, ¿sí? Entonces, pues bueno, César, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar ahí pues en mi correo, cesar8dla@gmail, en mi celular también ahí por WhatsApp, al 844-444-5479, y en las páginas de Aperon, aperonmx.com, y en Facebook también como Aperon México, que es la parte de la organización a la que yo también pertenezco, que también ahí soy socio fundador y donde tenemos pues un montón ahí también de ofertas en temas de desarrollo humano, desarrollo personal y también de desarrollo de organización. Ahí es donde me pueden encontrar y para seguir ahondando en estos temas y pues también en la parte sobre todo de desarrollo emocional también, vinculada obviamente con todo este contexto, ¿no?, espiritual. Muchas gracias, César. Yo la verdad te agradezco mucho tu participación. Advierto que no será la última. Eres una persona muy docta, con mucho conocimiento al respecto de estos temas. Hemos platicado por muchos años y pues bueno, estoy haciendo la invitación para que seas parte del panel de expertos en el cual abordaremos temas relacionados a lo espiritual y al desarrollo personal. Me encantó también el tema de las emociones, que muchas veces se vuelve tan vendido que venden en realidad la palabra y en las palabras y las frases, y no venden en realidad lo que es un proceso de desarrollo o una inteligencia emocional. Yo te agradezco verdaderamente que hayas estado con nosotros. Ya casi estamos finalizando este primer programa.
que va a estar disponible aquí en Facebook, en YouTube, y que pronto vamos a estar ya en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista, la cual nos van a poder escuchar a través de internet, nos van a poder escuchar a través también de aplicaciones. Aparte, aquí en este programa generaremos podcast que muchas veces no quieren o no tienen el tiempo de escuchar, y pues bueno, también porque los videos consumen mucha información, muchos datos, por lo que también se va a hacer un podcast para que puedas o pueda cualquier persona ponerlo en su teléfono, irlo escuchando o escuchar la entrevista como si fuera un radio y con el mínimo de consumo de los datos. Pues bueno, muchas gracias, César. Nosotros, bueno, acompáñame para despedir ya el programa. Sí, este es el primer programa de diálogos, un programa que se transmitirá los martes a las 6 p.m. a través de Facebook, a través de YouTube. Sí, el contacto, pues bueno, va a ser en Ser, Hacer, Tener Radio, la radio humanista. En Facebook estaremos en diálogos. También en internet nos podrán encontrar como diálogos.proyectos2021.com. En el correo diálogos@proyectos2021.com y en el teléfono 81-273-38-374. ¿Sí? Aquí estaremos la invitación a que pues participen, ¿sí? A que nos sigan, a que nos envíen sus comentarios. Los comentarios que se viertan después del programa o durante el programa y que no los hayamos podido leer, pues de alguna otra manera serán canalizados con César y los harán llegar a través del correo o vienen a través de otra invitación que tengamos por allí, porque como dicen, hay tela de dónde cortar, ¿no? Hay mucha tela donde cortar y pues ha sido un placer, un gusto tenerte en este primer programa y pues bueno, felicidades y seguimos aquí adelante. César, últimas palabras. No, pues agradecerte el espacio, Sergio, como todas las veces que hemos platicado, un gusto, un honor tener pues, estos diálogos ahora en este formato y un gusto y un honor también ser parte de este programa y de esta primera emisión. Y esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones aquí juntos, ¿no? Y de tener contacto también con el público que nos sigue. Eso es importantísimo porque verdaderamente son temas mucha gente lo toma, pero no lo toma, creo, de una manera acorde o como debe de ser. Entonces, por eso hemos abierto este lugar o este espacio para no cuestionar, sino para dejar que en este sentido tú nos hayas compartido lo que conoces, lo que sabes, que sea de utilidad para la gente. Sí, y que pues bueno, para eso es este programa. César, pues seguimos en contacto y te agradezco. No, muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.